Amigos televidentes, bienvenidos a esta edición de Medicina al Día. Hoy, pues como siempre, un gusto poder saludarles y estar con ustedes en sus hogares, deseándoles que Dios les bendiga, les dé mucha prosperidad también en todas las cosas que hagan. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, ya que el pasado 9 de marzo se celebró como todos los años, el segundo jueves de cada mes de marzo, el Día Mundial del Riñón. Es por eso que hoy vamos a estar tocando este interesante tema y por eso con nosotros se encuentra el doctor Rafael Pérez Carrillo, quien es nefrólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos un poquito de esto primero. ¿Qué hace un nefrólogo? Ok, los nefrólogos somos especialistas. Primero hemos hecho una especialidad en medicina interna, que es medicina de adultos, de 3 años, y después hacemos una subespecialidad en nefrología, que es específicamente la rama de la medicina interna que trata todo lo que es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón desde el punto de vista de tratamientos médicos. Los tratamientos quirúrgicos, ya esa parte la hacen los urólogos, que son cirujanos. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente sobre las enfermedades crónicas que tienen que ver, en este caso, con el riñón. Correcto. Y de hecho quería comenzar explicándote un poquito esto del Día Mundial del Riñón. Esta es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de las sociedades nacionales, fundaciones nacionales del riñón a nivel mundial. Se escogió desde hace la campaña empezó hace alrededor de 8 o 10 años, el segundo jueves de marzo de cada año. ¿Y cuál es la idea? La idea es que muchas de las enfermedades renales o mucho del daño que se le produce a los riñones se puede prevenir. Y se puede prevenir a través de educación en salud, en programas como estos, en los cuales tú puedes alertar a la comunidad, uno, de cuáles son los factores de riesgo, y dos, de qué medidas pueden tomar para evitar estos o minimizar estos factores de riesgo. Y también haces que las personas se identifiquen como si están en grupos o no de riesgos para tener algún tipo de enfermedad renal. Entonces, entiendo también que cada año, por ejemplo, tienen un lema. Este Correcto. año, ¿cuál era el lema para el Día Mundial del Riñón? Este año el título principal era Día Mundial del Riñón y Obesidad. Muévete por tus riñones. La idea es hacer ejercicio y disminuir la obesidad. ¿Y por qué la obesidad? Y como bien dices, cada año ha tenido un lema distinto para dar a conocer ya sea factores de riesgo o la importancia de la función de los riñones. Hace 2 años era toma agua por tus riñones y así, ¿no? Cada año ha ido, el año pasado fue enfermedad renal y falla renal aguda. Y siempre va enfocado entonces a la prevención perdón, mejor dicho, A la a la educación educación de hacer diversas actividades que te pueden ayudar a no tener entonces enfermedades crónicas del o a riñón. reconocerlas tempranamente. Fíjate, la analogía que tienen las enfermedades renales con el cáncer es que lamentablemente no dan síntomas tempranos. Wow. Entonces necesitamos hacer conciencia de que si yo estoy en un grupo de riesgo, yo tengo que empezar a buscar ayuda temprano para empezar a hacer los exámenes que me pueden detectar si tengo o no una enfermedad renal. ¿Y por qué se escoge la obesidad? Para el 2014, el estimado de obesos en el mundo era 600 millones de personas. Wow. Y lo que se estima es que eso va a crecer en un 20% en los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente el estilo de vida nos ha llevado a ser mucho más sedentarios y a comer mucho más de lo que el cuerpo necesita. Sí. Entonces la obesidad es un factor de riesgo muy bien identificado para tener presión alta, para tener diabetes y a su vez también para tener mayor función o mayor probabilidad de tener daño en los riñones. ¿Por qué? Porque el exceso de peso lo que hace es trabajar más a los riñones, los pone a filtrar más sangre de la necesaria, se llama hiperfiltración, pero sobre todo hace que los riñones poco a poco vayan perdiendo más función, empiecen a botar proteína en la orina, lo cual es malo, y vayan dañándose más los riñones. De manera que si pudiéramos empezar a controlar un poco mejor la obesidad, vamos no solamente a reducir la hipertensión y la diabetes, sino también vamos a reducir a los pacientes que están llegando a diálisis por enfermedad renal crónica. Y entiéndanse que ya al momento que la persona hace diálisis, como quien dice, el daño está hecho y bastante, ¿no? Te explico la diferencia. Cuando hablamos en medicina de crónico o agudo, enfermedad renal crónica, estamos hablando de una persona que tiene un daño que es irreversible, pero que además es progresivo. Claro. Tratamos de intervenir para que esa progresión sea lo más lenta posible. A diferencia de agudo, que es cuando te da una gripe, como la que tengo yo ahora mismo. Tenemos todos en Panamá, yo creo, Exacto, con este cambio de clima. que te dura un par de días y se te quita. Entonces, esa es la diferencia entre crónico y agudo. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas del riñón, estamos hablando de un conjunto de enfermedades que te llevan a un estadio en el cual el riñón ya tiene una lesión, como bien has dicho, pero la idea es tratar de prevenir que esa lesión progrese hasta una función tan poca que ya requieras diálisis. Lamentablemente,
y quizás esto no es sorpresa, pero esto ocurre en nuestro país, en el complejo hospitalario, que es donde yo trabajo y es probablemente el centro de referencia más grande del país en cuanto a nefrología, por semana nosotros estamos ingresando pacientes nuevos a diálisis, un promedio de 2 a 3 pacientes cada 2 días. Y muchos de estos pacientes, por lo menos la mitad, nunca habían visto un nefrólogo, no sabían que era enfermedad renal y te llegan tan graves que no te da a veces mucho tiempo de explicarles lo que está pasando porque están entre la vida y la muerte. Entonces tienes que tomar una decisión rápida. Y imagínate el shock de esta persona que nunca no sabe lo que es un nefrólogo, mucho menos de lo que le estás hablando de toxinas en la sangre, mucho menos de un tratamiento como diálisis. Y tú le digas, usted lo necesita porque si no se va a morir. No, y como usted bien iniciaba este programa, las enfermedades no tienen síntomas en el área de esta que usted nos está explicando, ¿no? No tienen síntomas tempranos, los síntomas son bastante tardíos. Entonces ya cuando se dan cuenta ya está avanzada la enfermedad. Por eso es que debemos identificar quién está en riesgo, quién está en más riesgo que otros. Y no es tan difícil, fíjate. Si yo sufro de hipertensión arterial o de diabetes, estos son el 60% de los pacientes de diálisis son hipertensos o diabéticos. La obesidad, sobre todo la obesidad mórbida. Las personas que en su familia, oye, yo tuve un tío en diálisis, una prima en diálisis, o sea, hay algo en mi familia, alguna enfermedad genética que está afectando a mi familia. Personas que tienen otras enfermedades sistémicas como lupus, eritematoso sistémico, es una enfermedad inmunológica autoinmune que incluso puede atacar el riñón. Obviamente los fumadores, que por suerte Panamá cada vez tiene menos porcentaje de fumadores, pero los fumadores también tienen un grupo de riesgo no solo para enfermedad renal, sino para enfermedad cardiovascular en términos generales. De manera que es importante que los adultos, hay campañas bien sistematizadas y las damas recuerdan todos los años con la cinta rosada, la mamografía, los caballeros recuerdan el PSA y el examen de la próstata. Bueno, dentro del examen del adulto, todos los años debemos hacernos toma de presión arterial, revisar el azúcar y revisar las pruebas de función renal, que son 2 exámenes sencillos. En la sangre, un examen se llama creatinina y nitrógeno urea, y en la orina, el examen general de orina. Con esos 2 exámenes, un examen que te haga tu médico de cabecera todos los años, podemos identificar muy temprano. ¿Y cuál es la idea de identificar temprano? Prevención, evitar progresión y evitar obviamente lo que estamos viendo que es lamentable porque es el fallo de la atención primaria, que los pacientes te lleguen catastróficamente y nunca hayan sido vistos por un nefrólogo y lleguen casi al borde de la muerte, es literalmente el fallo de la atención primaria. Y esa es la cultura que hay que cambiar en Panamá, porque la cultura del panameño es si me siento bien, no estoy enfermo. Entonces, si voy a esperar a sentirme mal, en el caso de las enfermedades renales, vamos a llegar muy tarde. Pero bueno, vamos a entrar ya con la parte gráfica y vamos a ver nuestra primera diapositiva que nos dice qué hacen los riñones, porque muchas personas no saben cuáles son las funciones de los riñones, más o menos hemos tocado en esta introducción, pero vamos a verlo también en pantalla para que podamos ir explicándolo, doctor. La siguiente gráfica dice qué hacen nuestros riñones. Muy bien. Tus riñones. Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre. La sangre pasa por el riñón y el riñón se encarga de sacar el exceso de tóxicos que se derivan del metabolismo de todo lo que comemos diariamente para eliminarlos en la orina. Elimina el exceso de agua, el exceso de fluidos corporales, elimina el exceso de sal, elimina el exceso de ácidos que se producen en la dieta. Los ácidos que no se pueden ventilar o no se eliminan por la ventilación, la respiración, se eliminan a través del riñón. Esos son probablemente a través de la composición de la orina, es donde la gente entiende un poco más, ok, si estoy orinando, estoy eliminando sustancias tóxicas del cuerpo. Pero esa es una de las muchas funciones que tiene el riñón. A veces puede ser un poquito, engañar un poco el hecho de que las personas a veces están orinando, pero esa orina no es de buena calidad, es decir, el riñón no está filtrando los tóxicos se quedan en la sangre y lo único que elimina es agua, por ejemplo, o sal. Entonces, además de la función de filtración y de eliminar el exceso de líquidos corporales, los riñones controlan la presión arterial a través de una serie de hormonas, una serie de ejes de hormonas que se producen en el riñón. Entonces, la mayoría de las personas, si tú agarras 10 personas que sufren de presión arterial, tienen lo que se llama hipertensión primaria, es decir, su enfermedad, 9 de cada 10 tienen presión alta como su enfermedad. Sí. Pero uno de esos 10 va a tener hipertensión secundaria a otra enfermedad. Cuando vas a ver las causas, la primera es enfermedad de los riñones. Entonces, nos debe hacer sospechar, usualmente los hipertensos primarios empiezan la presión alta entre los 30 a 40 años. Si tú agarras una persona muy joven, con presiones muy altas,
una cosa que uno debe sospechar rápidamente, puede haber un problema Algo hay renal. aquí. Entonces, control de la presión arterial, control de los huesos saludables. ¿Por qué? Porque la vitamina D, que es la encargada del metabolismo del calcio y el fósforo, se activa, el último paso de activación ocurre en el riñón. Así que para tener unos niveles adecuados de vitamina D, además de tomar sol, necesitamos tener riñones sanos para que riñones se pueda sanos. dar la activación y se mantenga un buen control de calcio y fósforo. Control de la hemoglobina. También. Control de la hemoglobina. Los riñones producen una hormona que se llama eritropoyetina. Y esta hormona es la que, a través del estímulo de disminución de la presión parcial de oxígeno, se aumentan los niveles y va a la médula ósea y aumenta la producción de glóbulos rojos. Por eso uno de los síntomas de la enfermedad renal puede ser anemia. O sea, la gente te llega con hemoglobinas bajas, pero es porque tienen riñones enfermos secundario a la deficiencia de eritropoyetina. Metabolismo de algunos medicamentos, algunas enzimas que se producen en el riñón. Obviamente tienes que ajustar dosis de medicamentos dependiendo de la función de los riñones, incluso de la edad de las personas. Así que como ves, las funciones son diversas. Bastantes. Y como son diversas, no todas se pueden suplementar o requieren diálisis, por ejemplo. O sea, las diálisis lo que hacen es que te limpian la sangre, por ponerlo de alguna manera, y de eso hablaremos más adelante, pero no te ayudan con la hemoglobina, no te ayudan con la vitamina D. Entonces hay que hacerlo con otros medicamentos. Eso hay que hacerlo con medicamentos y no solo con tratamientos. Antes de eso nos escriben algunos televidentes en redes sociales, por ejemplo, y nos dicen que es cierto esto del mito, que entre más clara o transparente está la orina, es signo de que la persona está sana. Claro. Es una buena pregunta, no necesariamente es cierta. La turbidez o la claridad de la orina, básicamente, macroscópicamente, está dada por la ingesta de agua. Entonces, si nosotros tenemos una orina muy diluida, es decir, tomé 3 litros de agua, probablemente la orina va a salir muy clara. Pero si por el contrario estoy al sol, no tengo acceso a suficiente agua, y ahí te puedo hacer un comentario de algo nuevo, no necesariamente bueno, que ha surgido en los últimos años en Centroamérica, que se llama nefropatía mesoamericana. Explíquenos, a ver. A eso voy. Esta es una nueva enfermedad renal. Ya sabemos que dijimos al principio de que, bueno, la gente que tú esperas que se le dañen los riñones es el obeso, que es hipertenso, que es diabético, que no se cuida y que probablemente tiene 60, 70 años. En los últimos 10 años se ha empezado a ver entre trabajadores de los cañaverales en todo Centroamérica, gente joven, delgada, que no eran diabéticos, que no eran hipertensos, daño renal inclusive que los ha llevado a diálisis. Entonces eso, como es muy común en esta área de Mesoamérica, se ha considerado como una entidad nueva, se llama nefropatía mesoamericana. Y básicamente la explicación o una de las teorías que puede haber es que, bueno, se ha pensado en los insecticidas porque son gente que trabaja en el campo, pero ¿qué tienen en común estas personas? Están expuestos a la luz solar 10, 12 horas al día, o sea, están trabajando todo el día en el campo. Ingieren muy poca agua y cuando ingieren usualmente bebidas azucaradas. Y además de eso, terminan el día tan agotados y tan doloridos que se toman un antiinflamatorio. Entonces, esa combinación parece ser muy mala para el riñón porque, y después vamos a hablar de los antiinflamatorios, el estado ese de deshidratación pareciera que está cooperando para que se produzca un daño renal en estos pacientes. Eso es algo que está en estudio con varias universidades internacionales a nivel de Centroamérica, hay Universidad de Boston, hay Universidad de Holanda, pero lo que sí te puedo decir es que es otro problema más para preocuparnos, ¿no? Porque y esto es algo que todavía, si la teoría esta es cierta, todavía tú puedes intervenir mejor, hombre, vamos a hidratar a estas personas que están en el campo. Pero volviendo al tema del contra el sol, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a volver al tema. Realmente la hidratación es lo que le va a dar la coloración o no, o la turbidez o la claridad a la orina, ¿no? Es decir, no necesariamente es cuando existe ardor o existe algún tipo de olor no común también. Okay. Los ardores ya te están hablando de que puede haber alguna molestia en el tracto genitourinario, que puede ser desde una pequeña cistitis hasta puede ser una infección mucho más severa, puede ser una piedrita, por ejemplo. O sea que habría que identificar en cada paciente, ¿no? Olores. Los olores dependen de varias cosas. Por ejemplo, una orina que no huele bien puede tener bacterias. Ahora bien, no necesariamente. Hay una cosa muy común que se llama bacteriuria asintomática. Los nombres en nefrología son bien napoleónicos. Es decir, es como el caballo blanco de Napoleón. Sí. Entonces, hay bacterias en la orina, pero no hay síntomas. Entonces, las personas, las damas sobre todo, se quejan, doctor, es que mi orina huele feo. Perfecto, pero usted tiene fiebre, escalofríos, ardor, etc. No, yo no tengo nada de eso, pero es que la orina huele feo. Ok, eso se llama bacteriuria asintomática y eso no se le da antibióticos a menos que o tenga síntomas o que sea una mujer embarazada o que vaya a requerir algún procedimiento por la vía urinaria. Entonces ahí sí.
Entonces, los olores pueden ser por bacterias, pero también a veces pueden ser por alimentos. Por ejemplo, el espárrago Sí. tiene algunas sustancias que producen algunos olores características, algunos medicamentos también lo pueden producir. En especial antibióticos. Antibióticos, el complejo B o algunas vitaminas. La gente se toma la vitamina y a los 5 minutos ya orinó toda la vitamina porque el cuerpo no necesitaba el exceso de vitamina probablemente. Doctor, antes de seguir con este tema, que es interesante, tenemos que recordar nuestras redes sociales, @FETV05, tanto en Twitter como en Instagram, están aquí arriba siempre, y también nos puede buscar en nuestro Facebook, FETV Canal 5, estamos también en directo por esta vía. Usted no se vaya porque al regresar tendremos muchísimo más de este interesante tema. Esto es Medicina al Día. Amigos televidentes, estamos de vuelta con más de Medicina al Día. Estamos hoy con el doctor Rafael Pérez Carrillo, quien es nefrólogo. Doctor, vamos a ver entonces a conocer cuál es la forma que tienen nuestros riñones y cómo podemos quizás saber si hay algo mal. ¿Los riñones cambian de forma en algún momento? Vamos a ver en pantalla cuál es la forma original de ellos y luego entonces nos explicará eso. Ok, la forma normal del riñón es similar a un frijol, un frijolito de esos que comemos, que llamamos comúnmente porotos. El tamaño en promedio de un riñón adulto normal es de 10 a 6 centímetros. Ahí ponen un mouse, pero bueno, hay mouse de todos los tamaños, así que... Claro. Pero sí, claro, una de las cosas que puede darnos luces de que el riñón está enfermo es que a medida que se van dañando los riñones, a diferencia, por ejemplo, de otros órganos, el corazón, como es un músculo, a medida que él se va poniendo más enfermo, se hipertrofia, se hace más grande. Entonces tú escuchas a la gente decir, yo tengo el corazón grande. Sí, es cierto, porque el músculo está hipertrofiado. El riñón le pasa lo contrario, el riñón se va achicando, va perdiendo tamaño. Ya es pequeño y se pone más pequeño todavía. Exactamente. Mide en promedio 10 por 6 centímetros y puedes encontrarte riñones de 8, de 6, de 7 centímetros que Sí, obviamente están inclusive enfermos. un riñón podría ser del tamaño de un celular, quizás, dependiendo de los modelos, y aún así se va a hacer más pequeño. Claro, bueno, hay anomalías congénitas, por ejemplo, hay gente que nace con un solo riñón Claro. y usualmente son órganos pares. Tú puedes vivir con un solo riñón, pero no hay manera de que ninguno de nosotros sepa si tiene 1 o 2 riñones a menos que te hagas un ultrasonido. Sí, he escuchado casos de gente que, por supuesto, cuando han tenido algún tipo de problema han ido a ver y dicen, no, lo que pasa es que nada más tienes uno. Exacto, es un defecto de fábrica. Y bueno, como no es un órgano que puedas ver fácilmente, obviamente a veces necesitas la ayuda del ultrasonido si estás investigando o sospechando alguna enfermedad renal. Vamos a ver entonces la diapositiva que dice, por ejemplo, los riñones toman de la comida nutrientes y desechan lo que no nos sirve. Correcto. Básicamente es esto, ¿verdad? Exacto. Y entonces, obviamente, fíjate, una cosa curiosa ahí en la comida, mientras más tóxicos tú le des al riñón, más lo pones a trabajar. Dicho en otras palabras, el exceso de sal. Sabemos que las dietas occidentales tienen 40 veces más sal que el cuerpo necesita. ¿Qué va a hacer el riñón? Hombre, yo no necesito tanta sal, la voy a eliminar. Pero ese montón de sal que comemos y que el riñón tiene que eliminar en la orina, tiene como consecuencia que te arrastra calcio y te puede producir piedras en los riñones. Que es lo que vemos en este momento. Por ejemplo, hacen que a través de la orina se tire el exceso de agua y también los desechos que el cuerpo no necesita. Así es. Y de hecho vas a ver, cuando estás en condiciones, y todos lo hemos experimentado, condiciones de deprivación de agua, que hace mucha calor, no te dan ganas de orinar. Pero por el contrario, cuando has tomado mucha agua o estás en un ambiente frío, probablemente sí te da muchas más ganas de orinar. De manera que ese balance, ese equilibrio entre la cantidad de líquidos que el cuerpo toma y la que él realmente necesita, el riñón lo hace a través de su filtración. Sí, justamente una televidente nos había escrito en las redes sociales @FTV05 y nos preguntaba que si es normal ir al baño a cada hora. Bueno, depende. Normal no es. Hay personas que tienen vejigas más pequeñas, eso puede ser una causa. Lo otro va a depender de qué líquidos estás consumiendo. Si consumes mucha agua, si consumes líquidos que tengan mucha cafeína,
por ejemplo, café, Coca-Cola, té, muchas veces eso tiene un efecto diurético, es decir, te hace ir mucho al baño. Hay personas que toman diuréticos y eso también puede ser una causa, pero realmente no es lo usual y Claro. también va a depender de la edad de la persona. Por ejemplo, los hombres después de los 60 años, a veces la próstata crece un poquito y eso hace que no pueda vaciar completamente la vejiga y nos hace ir frecuentemente al baño. Así que, digo, no es normal, pero habría que evaluar, Cuál es el caso. Ok. Entonces, algunas de las funciones ya las mencionamos, pero vamos a verlas en la siguiente gráfica. Dice, por ejemplo, mantiene la cantidad correcta de agua. Es una de las funciones principales. También, por eso, indirectamente, cuando las personas empiezan a hincharse, como saben que el riñón es el encargado de mantenerte la cantidad correcta de agua, todos lo interpretan, bueno, si me estoy hinchando, los riñones pueden estar mal. No, es parcialmente cierto, porque sí puede ser, pero puede ser el corazón, puede ser la tiroides, puede ser el hígado. O sea, hay otras causas de hinchazón que no necesariamente siempre son los riñones. También, usted lo había mencionado anteriormente, mantiene la presión arterial de nuestro cuerpo. Así es. A través del control de un eje en el riñón que se llama el eje renina, angiotensina, aldosterona, es un eje que te va a regular la presión arterial. De hecho, en la década de los 70 ya eso no se hace tanto, porque hay medicamentos para controlar la presión, pero se hizo, digamos, se puso de moda que la gente que estaba en diálisis tenía presiones muy altas, hombre, le sacaban los riñones, le hacían nefrectomía. Claro, eso es un poquito radical, claro. Pero si tenías una presión que era imposible de controlar, claro, te estoy hablando de la década de los 70, cuando no habían 3, 4 medicinas para controlar la presión. Hoy en día es menos frecuente, pero algunas veces se puede mandar a hacer si son personas que ya no orinan y ya no se hace quirúrgicamente, sino que los radiólogos pueden entrar a la arteria del riñón y la tapan. De manera que así no recibimos esas hormonas que nos están subiendo mucho la presión arterial. También ayuda a fabricar las células como glóbulos rojos, y lo vemos en la gráfica también. Sí, eso es a través de la producción de la eritropoyetina. Y fíjate que cuando los riñones están enfermos, empieza a caer la hemoglobina, no es porque la eritropoyetina se vaya a cero, sino que el nivel, la cantidad que produce no es suficiente para mantener una hemoglobina normal. Así que sí, es otra de las funciones adicionales que tienen los riñones. Esta es una función hormonal, ¿no? De producir una hormona que mantiene la hemoglobina normal. Y también produce vitamina D, que es algo muy importante también para los huesos, como usted lo decía. Sí, la activan. Interesante. Doctor, en Panamá se está haciendo conciencia con respecto a la educación que debemos tener nosotros como pacientes o posibles pacientes de algún tipo de enfermedades como esta. ¿Qué debemos hacer para controlarla? ¿Cuáles son los programas que usted conoce que se están haciendo en Panamá para que esto sea cada vez menor en los niveles de estadísticos de nuestro país? Bueno, yo creo que todos coincidimos que el principal problema de este país es la educación. Sí. Y la educación en salud no es la excepción. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo que venga no solo desde la casa, o sea, nosotros mismos en la casa somos educados. Tú eres mucho más joven que yo, pero para mi abuela el niño sano era el niño que estaba gordito, y el que comía y el que repetía, y tú sabes. Entonces, tenemos que ir cambiando un poquito más el tema de la nutrición en la casa, qué le damos de comer a nuestros hijos, qué comemos nosotros en nuestras casas, tratando de buscar alternativas lo más saludables que nosotros podamos comer. Disminuyendo sin duda la comida chatarra, que solo aporta calorías vacías, y el exceso de sal. De verdad que la sal, culturalmente, cuando tú ves la comida típica panameña, es una comida muy sabrosa, pero es una comida que tiene mucha sal y que tiene mucha grasa. Entonces, tenemos que tratar de hacer un balance entre lo que comemos. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay programas específicos para poblaciones de riesgo. Por ejemplo, están los programas de salud de adultos, están los programas de hipertensión arterial, los programas de diabéticos. Nosotros tenemos en el Seguro Social, a través de la consulta externa del Servicio de Nefrología, algunas clínicas que hemos tratado de implementar. Obviamente el volumen de pacientes es mucho mayor que la cantidad de nefrólogos, pero tratamos de ver a los pacientes que tienen ya estadios un poquito más avanzados para tratar de prevenir la progresión. Justamente tenemos, doctor, una llamada desde la 24 de diciembre. Esto es Medicina al Día. La escuchamos. ¿Le puede bajar un poquito el volumen al televisor y solamente escucharnos por el teléfono? Repítanos la pregunta. No. Sí, le escuchamos. El televisor que entró la llamada. Le escuchamos, bienvenida. Aló, doctor. Buenas. Bueno. Apúrate, Mao. Aló. Bienvenida, Sí, le escuchamos. Ya. Mire, doctor, yo soy una paciente que... Aló.
Sí, Aló. Sí, lo que pasa es Mi- que cuando nos llaman las personas deberían solamente escucharnos por el teléfono, porque si no van a tener un Ya, pequeño delay en ya. cuanto escuchen por la Mire, televisión. doctor, lo que pasa es que yo soy una paciente que ya, yo soy una paciente que tiene problemas con los riñones. Ujú. Que es que el problema consiste en que yo tengo de nacimiento un riñón más chico que el otro. ok. Y el doctor me dice que él no sabe cómo es ese riñón me está trabajando, pero me está trabajando. Qué bueno. Perfecto. Le explico. Muchísimas gracias. Eso puede ocurrir, hay personas que nacen o con un solo riñón o con un riñón más pequeño que el otro. El riñón bueno, el riñón sano, usualmente hace algo que se llama una hipertrofia, es decir, crece un poquito más y en vez de medir 10 centímetros, mide 12, 13 centímetros. Entonces, ese riñón solo es el que se encarga de llevar toda la carga del trabajo del cuerpo que hemos hablado anteriormente. Lo que sí hay que hacer es cuidar ese riñón. Entonces, Claro. si hay presión alta, hay que controlarla. Si hay diabetes, hay que controlarla. Hay que controlar el peso, eso no hay duda. Y muy importante, tener controles periódicos para estar seguros de que ese único riñón, que para efectos prácticos, aunque tenga los dos, el otro no aporta mucho, está funcionando bien y se mantenga funcionando bien. Justamente antes de ir al cambio comercial, vamos a ver la siguiente gráfica que nos dice justamente cuando los riñones no trabajan bien. Por ejemplo, también tu cuerpo dice la siguiente, que puede vivir con un solo riñón, que es lo que decía, le explicaba usted, hay un riñón más pequeño que el otro, Ujú. uno que está enfermo y el otro que está un poquito atrofiado, pero está funcionando bien. Y también la siguiente, por ejemplo, nos dicen si dos riñones dejan de trabajar, ¿qué pasa? Y es lo que hablábamos antes sobre la diálisis y también el posible trasplante renal. Y de los trasplantes vamos a hablar entonces después del cambio comercial, porque usted recuerde que puede seguir en sintonía de FTV, este canal de Misericordia, a través de las redes sociales, @FTV05, tanto en Twitter como en Instagram, y también nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Facebook FTV Canal 5, siempre utilizando el hashtag Medicina FTV. Pronto regresamos, esto es Medicina al Día, usted no se vaya. Estamos de vuelta con más de Medicina al Día, amigos televidentes. Y usted puede llamarnos al 230-1955. Ya tenemos una llamada desde Juan Díaz. Esto es Medicina al Día, ¿le escuchamos? ¿Aló? Aló, Sí, la escuchamos, bienvenida. buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias, buenos días. Buenos días. Mire, yo quería hacerle una pregunta al doctor Carrillo. Esto acerca de cuando una persona está orinando los minerales en el orine, Ujú. ¿a qué se debe? Muchas gracias por su consulta. Orinando los minerales en el orine. Ajá, Bueno, los electrolitos a veces se pueden perder en la orina, por ejemplo, algunos medicamentos que usamos para controlar a veces la presión arterial, sobre todo los diuréticos o para el manejo de la hinchazón, del edema, pueden hacer eso, que las personas pierdan mucho sodio, potasio, cloro, magnesio en la orina y eso puede traer otras consecuencias, ¿no? También, por ejemplo, cuando el azúcar está muy alta, esa es una causa de que el exceso de azúcar en la sangre va a la orina, hace que la persona orine mucho y ese exceso de azúcar en la orina también puede arrastrar algunos minerales en la orina y, por ejemplo, bajar mucho el potasio. Pero casi siempre hay que buscar una explicación secundaria. Claro. Hay algunas enfermedades primarias en los riñones que pueden perder potasio en la orina, que son, digamos, anomalías genéticas un poquito menos frecuentes en la población panameña, síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman, y se ven más que todo en los niños.
Pero en los adultos usualmente hay que buscar una causa secundaria, algo más, ya sea un medicamento o el azúcar muy alta o alguna otra cosa que me esté produciendo que el riñón pierda muchos electrolitos en la orina. Y entonces, si lo está perdiendo, lo que tiene que hacer es... Dependiendo, si la causa es un medicamento, entonces probablemente tengo que cambiar el medicamento para evitar que, o a veces tengo que reponerlo por vía oral, dependiendo de qué electrolito sea o específicamente qué es lo que se ha bajado. Por ejemplo, hay diferentes tipos de diuréticos. Diuréticos son los medicamentos que te hacen orinar más. Claro. Y la manera que te hacen orinar más es que bloquean que el riñón reabsorba el sodio. Entonces ese exceso de sal o de sodio se va en la orina. Entonces, claro, si yo pierdo mucho sodio en la orina, probablemente el sodio en la sangre se baje mucho. Entonces, en las personas adultas mayores, a veces los riñones ya han perdido un poco la capacidad de retener agua. Entonces, se les baja mucho el sodio y eso les trae otras complicaciones neurológicas, sobre todo. Entonces, si vemos que ese es el caso, ese diurético hay que cambiarlo. Hay que darle otro medicamento a esa persona. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los trasplantes de riñones. Ya nosotros que hicimos un programa el año pasado sobre este tema, pero vamos a tocarlo muy por encima. Doctor, aquí en Panamá, ¿qué tan frecuente es? ¿Cómo está esta lista de espera para las personas que necesitan un trasplante? ¿Cuántos años dura un trasplante de riñón? Todas las preguntas son interesantes. El trasplante del riñón es sin duda para la persona que tiene una enfermedad crónica del riñón en un estadio 5, que es el estadio que ya requiere diálisis, es la mejor opción. No solamente te da mejor calidad de vida, sino que te da mejor sobrevida y para el Estado es el tratamiento más costo efectivo. O sea, claro. El trasplante, los medicamentos del trasplante en un año, pagar medicamentos versus diálisis, obviamente te ahorras un montón de dinero y el paciente está en su casa y puede reincorporarse al trabajo. O sea, es una situación de ganar, ganar. La gran limitante del trasplante son la disponibilidad de donantes. Como te mencioné anteriormente, nosotros tenemos un crecimiento muy acelerado de pacientes en diálisis y asimismo crece la lista de espera de pacientes, ¿no? Debemos recordar que la ley panameña permite la donación de donante vivo relacionado entre hasta 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Qué significa eso? Que podemos donar entre padres, hermanos, tíos, primos, hermanos, todos esos los acepta la ley, Okay. y cónyuge y cuñados. Lamentablemente es triste a veces tener pacientes en diálisis que tienen 10, 15 hermanos y nadie le quiere donar un riñón. Entonces, entiendo que muchas veces es por temor y esa parte vale la pena recalcar que para el donante vivo se hace una serie de exámenes que nos permite realmente escoger a una persona que va a estar sana si le sacamos un riñón. Okay. Y de hecho, si en los exámenes encontramos que no es candidato, lamentablemente se lo decimos, usted no puede ser donante porque no queremos tener 2 pacientes, queremos tener... Es correcto, para evitar un problema más grande tanto para la persona como también para la institución de salud. Y bueno, vamos a tener una llamada más. Bienvenida a este Medicina al Día, le escuchamos. Bueno, se ha caído la llamada. Usted recuerde, puede llamarnos al 230-1955. Aparece aquí en la parte baja de la pantalla. Doctor, entonces estamos hablando de donantes vivos. Sí, donantes vivos, en promedio estamos haciendo en promedio dos trasplantes por mes. Okay. El último fue hace una semana y nos ha ido bastante bien. Donante fallecido es cuando una persona que tiene muerte cerebral se detecta pues, en las unidades de cuidados intensivos y se hace la solicitud de la petición de órganos a los familiares. Claro, la ventaja del donante fallecido es que tú puedes tomar 2 riñones, o sea que vas a beneficiar a 2 personas. Claro. Puedes usar el hígado, ya estamos haciendo corazón en Panamá también. O sea que, a todos los adultos nos preguntan cuando vamos a renovar la cédula o la licencia si queremos ser donante y en la cédula ya aparece. Tenemos una llamada desde Mañanitas. Bienvenida a esta Medicina al Día, la escuchamos. Sí, muy buenos días. Era para hacerle una pregunta, doctor. Soy un joven, una vida joven. Hago mucho ejercicio y todo lo demás. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando termino de orinar, siento como un pequeño dolor después que termino de orinar. ¿A qué se debe? ¿A los riñones o algún problema que tengo adicional? Muchas gracias por su consulta, doctor. Sí, bueno, acuérdate que lo que le puedo comentar es lo que se me ocurre sin haber visto a la persona, claro, ni haberlo examinado, ni haber hecho exámenes. Pero si hay molestias al final de la micción, yo pensaría que es algo más urológico, más bien algo del tracto urinario, no necesariamente de los riñones, exacto. Entonces habría que ver
obviamente debe ir al médico, hacerle algunos exámenes de orina, de repente puede haber una pequeña infección o alguna otra molestia del tracto geniturinario y no esperaría que fuera algo más bien de enfermedad en los riñones como tal, ¿no? Qué bueno, descartarlo. Doctor, dentro de las preguntas de los trasplantes, por ejemplo, usted mencionaba que si el donante fallecido tiene 2 riñones, Claro. no importa de qué lado sea el riñón, No. para la hora de trasplantar, por ejemplo, si me hiciese falta el derecho, ¿podría una persona dar tranquilamente el izquierdo y funcionar igual? Ya, buena pregunta. Las personas que están en diálisis tienen los 2 riñones, ojo, y no se los vamos a sacar. Ok. En muy pocos casos se les sacan. El riñón nuevo se pone adelante, en la fosa ilíaca derecha o en la fosa ilíaca izquierda, o sea que no va a ocupar el mismo espacio que ocupaban los Ok. riñones nativos. Lamentablemente no tenemos tantos donantes fallecidos, se presentan potenciales donantes, pero a veces no tenemos a pesar de que uno en vida puede decir si quiere ser donante, de todas maneras se les familia. pide a los familiares los órganos por razones éticas y todo lo demás. A veces tenemos negativas familiares, a veces los donantes están tan enfermos que no los podemos usar. Pero sí, todavía tenemos, sin duda alguna, la lista sigue creciendo, tanto de pacientes en diálisis como de pacientes en lista de espera. Estamos hablando de más de 200 pacientes en lista de espera para riñones. Interesante. Y no tenemos la capacidad todavía de tener ese volumen de trasplantes que quisiéramos. Por los donantes. Tenemos otra llamada. Adelante, esto es Medicina al Día. Le escuchamos. Aló, Bienvenida. doctor. Buenas. Yo soy una señora que cuida un niño que le hicieron un trasplante de riñón, entonces yo quiero saber, me ha llamado mucho la atención el programa y lo estaba necesitando, porque yo soy la encargada del niño y entonces yo quiero saber qué seguimiento debiéramos hacer de ahorita en la alimentación, en todo. ¿Es un niño que tengo que cuidarlo mucho más de lo que yo lo cuidaba o él va a tener su vida normal? Okay. Muchísimas gracias por su consulta. Excelente pregunta. Realmente el trasplante lo podemos dividir en varias etapas. Obviamente los primeros 3 meses es donde probablemente vamos a tener más complicaciones, tanto asociadas a la cirugía per se, pero también por los medicamentos que le damos a estos pacientes, que son para evitar el rechazo del órgano. En los primeros 3 meses, las dosis más altas de medicamentos para evitar rechazo, más probabilidades de tener infecciones o algunas otras complicaciones. A medida que va pasando el tiempo, después de los 3 meses, después de los 6 meses y después del primer año, los nefrólogos vamos bajando la dosis de los medicamentos, Claro. de manera que buscamos la dosis que sea útil para el paciente, pero que tenga menos toxicidad. El niño, obviamente, los cuidados que requiere, además de una hidratación adecuada, una buena ingesta de agua, sus medicamentos en sus dosis y en sus horarios, como debe ser, no perder ninguna dosis de ningún medicamento. Los alimentos, preferiblemente que sean de la casa o que sean cocidos o que sean bien cocidos, evitar exponerlo a aguas no tratadas o alimentos mal cocidos, para evitar este tipo de infecciones que puede haber con intoxicaciones alimentarias. Pero realmente ese es un niño que después del primer año de trasplante su vida va a ser lo más normal posible, eso sí, tomando sus medicamentos y llevando los cuidados de sus citas, ¿no? Y eso es lo que queremos. Las pacientes trasplantadas después de los 2 años pueden quedar embarazadas, hemos tenido varias ya que han dado a luz. Entonces, realmente el trasplante rehabilita mucho porque te da un riñón nuevo. Y ese riñón nuevo sí va a hacer todo lo que no hacía la diálisis. Va a mejorar los tóxicos en la sangre, va a controlar mejor la presión, la hemoglobina, el calcio, etcétera. O sea que va a recuperar muchas funciones de las que no te podía dar la diálisis. Sí, antes de cerrar este tema de los trasplantes, hay personas que requieren un segundo y tercer trasplante también en lo largo de su vida, ¿no? Sí, lamentablemente hay algunas enfermedades inmunológicas, sobre todo, o enfermedades primarias del riñón, que así como te dañan los riñones nativos, te pueden atacar el riñón trasplantado. Entonces sí, hay pacientes que tienen recaídas de las enfermedades, aparte de que va a depender mucho de qué riñón te toca. Por eso es que a veces me gusta insistir mucho en la donación viva, Claro. porque cuando yo recibo un órgano que es de un familiar mío, la compatibilidad va a ser mejor que si yo la recibo de una persona que es extraño. La cirugía va a ser electiva, va a ser con fecha, hora, lugar, el tiempo que ese riñón va a demorar en frío, porque tenemos que ponerlo en frío para preservarlo, es mucho menor que si viene de un fallecido. Que se activa un turno a mitad de la madrugada, etcétera. Entonces, realmente ojalá pudiéramos hacer crecer. Fíjate, en Panamá se empezó en la década de los 90 solo con donante vivo. Y empezaron bastante bien, pero apenas empezamos a tener la opción de donante fallecido, cayó la donación de donante Tenemos vivo. una llamada, doctor. Adelante, esto es Medicina al Día, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Bueno, parece que ha caído la llamada.
Doctor, entonces vamos a ver la siguiente gráfica para ir avanzando en el tema antes de hacer el siguiente cambio comercial. ¿Cómo cuidar tus riñones? Vamos a ver un par de recomendaciones. Por ejemplo, tomar agua todos los días. Tus riñones la necesitan. Sí, una de las preguntas, fíjate, siempre hablan de los 8 vasos de agua, Sí. pero yo diría que eso es Mito relativo. o realidad. Bueno, eso es relativo, porque si 8 vasos de agua sería un mínimo. Si yo soy una persona que he tenido piedras en los riñones, yo debo tomar suficiente agua para que mis riñones produzcan 2,5 litros de orina al día. Y eso va a ser por lo menos 2,5 litros más, porque no estamos tomando en cuenta lo que son las pérdidas insensibles, lo que sudas, lo que Claro. transpiras. Panamá es un país caliente y húmedo. Entonces, realmente tener sed es un indicador de que ya estás deshidratado, porque obviamente para que tú tengas sed tuvo que aumentarse la osmolaridad de la sangre para que te dé el estímulo de tener sed. Entonces, deberíamos mantenerlo lo más hidratado posible. La segunda recomendación, por ejemplo, es no comer comida con mucha sal. Mira, y aquí realmente no podemos dejar de hacer énfasis en la comida que comemos en la calle muchas veces y en la que cocinamos en la casa nosotros mismos. La sal realmente es el sodio, el malo de la película, ¿no? Porque es cloruro de sodio. Sí. Hay sales sustitutas como cloruro de potasio que se pueden utilizar para personas que son hipertensas y de verdad que hay que disminuir el consumo de sal. Fíjate, lo que pasa es que no tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando se cocina utilizando cosas que vienen enlatadas, vegetales, lo que sea, Ya trae eso sal. trae sal. Eso trae sal porque es la manera de preservar el producto. Entonces hay que ir sumando esa sal más las que le echas a la comida y realmente hay que ir bajando un poco el consumo de sal en términos generales. La siguiente, por ejemplo, no comas comida con mucha azúcar y aquí hacen hincapié también en los refrescos. Yo me imagino que en los refrescos tipo cola, ¿no? Para no entrar jugos. en polémicas, vamos a hablar de los refrescos que tengan edulcorantes o que tengan, mira, un nuevo enemigo que tenemos de la salud pública es la fructosa syrup. La fructosa syrup se lo añaden a todos estos jugos de Tetra Pak que le damos a nuestros hijos para las loncheras y eso es azúcar, fructosa concentrada de maíz. Eso no es natural, eso es artificial y eso está produciendo en gran parte o contribuyendo en gran parte a la epidemia de obesidad en los niños. Entonces tenemos que cambiarle esas bebidas a nuestros hijos por bebidas naturales y por agua. Y lamentablemente las gaseosas no aportan nada, solo calorías vacías. Entonces hay que cambiar nuestros hábitos en cuanto a la ingesta de líquido y la calidad de líquidos que debemos consumir. Y bueno, vamos a ir a un último cambio comercial y a regresar ya con la parte final. Tendremos las conclusiones de este interesante tema. Hoy pues conversamos con el doctor Rafael Pérez Carrillo. Usted no se vaya, esto es Medicina al Día. Bienvenidos nuevamente a esta parte final de Medicina al Día. Usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, @FETV05, tanto en Twitter como en Instagram. Y también nos puede buscar en Facebook como FETV Canal 5 para que vean nuestras transmisiones en directo. Y también, una vez el programa termine, la puede volver a revivir. Vamos a terminar ya con esta parte de este programa, pero antes les recuerdo que tenemos una llamada, 230-1955. Usted nos puede llamar y vamos a responder las preguntas que ustedes tengan, las consultas. Doctor, nos llaman desde Chiriquí. Adelante, le escuchamos. Sí, muy buenas, le escuchamos. Buenos días todavía. Bueno, le estamos llamando de Chiriquí. Bienvenida. ¿Aló, me escucha? Claro que sí. Escúchenos solamente por el teléfono, no por el Sí, televisor. mire, quería hacerle una consultita. Fue muy interesante el programa. Felicitarlos de verdad por el tema. Gracias. Le escuchamos su consulta. Básicamente lo que les quería consultar, tengo 2 hijos y el de 8 años, el más pequeño, es delgadito y todo lo demás, pero no le gusta tomar agua. Y algo con lo que sufro mucho es el tema de que sufra de los riñones. Entonces, quería saber usted que ve tantos casos, ¿qué tips o consejos nos podría dar
a las madres con hijos que no les gusta tomar agua por más que les insistamos que tienen que tomar agua, y sobre todo en Chiriquí con estos calores tan grandes que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted y también muchas gracias por estar en sintonía desde Chiriquí. Doctor, hay mucha gente que no solamente no le gusta, sino que le tiene hasta fobia al agua. Sí, la verdad no sé por qué, porque no hay nada que te quite la sed mejor que el agua, pero para los niños, por ejemplo, una de las opciones que puede hacer es darle jugos naturales, jugos de naranja, jugo de limón. Incluso hay algunas aguas que vienen saborizadas, obviamente son un poquito más costosas, ¿no? Claro. Pero hay aguas que vienen ahora con sabores a naranja. Pero quizás las pueda hacer en casa también, ¿no? Quizás las puedes preparar en casa, exacto, tratando de que el niño sienta el sabor, por lo menos de la naranja o del limón. Y tratar, la verdad es que los jugos naturales tienen esa ventaja, ¿no? Si son naturales y no artificiales, claro, te van a ayudar porque además de que vas a hacerlo de una fruta, te va a dar un contenido acuoso también, ¿no? Y justamente antes de recibir otra llamada vamos a ver las últimas recomendaciones. Por ejemplo, va muy de acuerdo con lo que usted decía, comer muchas frutas y verduras. Sí, también nos ayuda a controlar el peso, nos ayuda a ofrecerle al cuerpo vitaminas y minerales que son esenciales. Sí, la siguiente, por ejemplo, moverse, hay que practicar deportes. El ejercicio físico, la actividad física es importantísima tanto para niños como para adultos. Lamentablemente muchas veces llegamos a la edad adulta y somos fanáticos del ejercicio, pero en la televisión, o sea, lo vemos nada más, no queremos hacerlo. No fumar, porque esto, y tampoco dejar que los mayores fumen, ¿no? Esto es una de las causantes también de Mira, no hay enfermedades crónicas. No hay nada que te quite más años de vida y más vida a tus años que el fumar. Aparte que a nivel de los riñones, se está bien demostrado que aparte de todo el riesgo cardiovascular, aumenta la pérdida de proteínas y acelera el daño renal. Así es. Amigos televidentes, tenemos una última llamada. Adelante, esto es Medicina al Día. Le escuchamos. Yo soy una señora paciente de cáncer. Como yo me hago quimio, yo tomo demasiada agua, pero en realidad durante el día, yo no voy a orinar. No es que no tomo agua, yo tomo suficiente agua cuando me hago mi quimio, pero en el día, en realidad yo no voy a orinar, pero tampoco me hincho las piernas ni nada, y no sé a qué se deba eso. Yo lo escucho por la respuesta por la televisión. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Sí, doctor. Bien, a veces muchas personas hacen ese comentario, que orinan muy poco en el día y orinan más en la noche. Claro, en el día tienes un aumento importante de pérdidas insensibles por el calor, vivimos en un país caliente, y en la noche tienes la ventaja de que cuando estás acostado le llega más sangre a los riñones. Entonces, lo que hacemos todos usualmente apenas nos despertamos es ir a orinar, precisamente por eso, porque le has dado mayor cantidad de sangre al riñón para filtrar y para producir mayor cantidad de orina. Así para que, trabajar. Muy probablemente si la persona está bien hidratada, lo importante a veces es medir la cantidad de orina en el día y no necesariamente en una hora específica del día, ¿no? Ya entonces el día completo las 24 horas, por Correcto, decirlo así. exactamente. Bueno, vamos a ver las últimas dos recomendaciones. No tomar drogas o medicamentos que no te recete el médico, no Mira, automedicarse. Y esto aquí en Panamá es bien importante recalcarlo. Los antiinflamatorios no esteroideos que se venden sin receta, hay gente con dolor crónico que abusa de estos medicamentos y esa es una causa de daño renal crónico fuera del riesgo de gastritis y úlcera y todo lo demás, además de que también te pueden subir la presión. Y otros medicamentos, aquí somos muy dados de tomar lo que al vecino le funcionó. Sí. Y no necesariamente eso está bien para mí o probablemente yo tengo una función renal que no es la misma que la de mi vecino. Entonces hay que tener mucho cuidado con la automedicación. Y bueno, hemos llegado a la parte final, doctor. Antes de despedirnos, ¿alguna conclusión, algún mensaje que quiera dar o dónde le podemos contactar a usted? Yo creo que el mensaje más importante es que todos debemos poner de nuestra parte. O sea, para cuidar nuestra salud, es cierto, hay que ir al médico una vez al año, hay que hacerse los exámenes, pero el resto del tiempo depende mucho de nosotros. Entonces depende de que estemos pendientes de lo que comemos, de nuestros hábitos alimenticios, de nuestros hábitos de ejercicio y de que cuidamos nuestra salud para que obviamente los médicos también podamos hacer nuestra parte, ¿no? ¿Dónde le podemos encontrar a usted? Bueno, yo trabajo en el complejo hospitalario de acá de Seguro Social, servicio de nefrología en las mañanas y en la Clínica Hospital San Fernando. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Y bueno, recuerde que Medicina al Día está para usted todos los martes a las 10:30 de la mañana y también sus retransmisiones los sábados a las 10 de la mañana. Usted no se despegue de la programación de FETV, el canal de la misericordia.